Señor, necesitamos tu ayuda. Tu palabra dice que tu Espíritu nos enseña todas las cosas. No podemos estudiar tu palabra bien aparte de tu Espíritu trabajando en nosotros. Así que por favor, ilumina nuestro entendimiento y enséñanos a orar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el versículo 13. Ya revisamos todas las peticiones anteriores a ese versículo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una última petición y es la que nosotros tenemos en el versículo 13, ¿sale? Que es esta: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la petición que vamos a estar estudiando hoy. Y yo creo que es una petición que todos necesitamos. Todos necesitamos orar así. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Y saben por qué? Porque el Padre Nuestro es una oración que muchas personas están cómodas diciendo, muchas personas están cómodas llamando a Dios Padre, sin problema. Pero no todas las personas son conscientes de sus tentaciones, ni de sus malos deseos, ni tampoco de sus inclinaciones hacia el mal. Incluso muchas veces justificamos nuestras inclinaciones hacia el mal, o cuando nosotros respondemos mal a alguna situación, nuestro corazón lo justifica rápido. Este tipo de oraciones nos enseñan que nosotros no debemos ser descuidados respecto a nuestro pecado, ni tampoco debemos ser negligentes al eliminarlo. Rápidamente él dice: Padre, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Cuando nosotros estudiamos el Padre Nuestro, esto es algo también importante para todos nosotros, no debemos de tratarlo como si fueran cosas aparte. Ahí hay 6 peticiones, si ustedes las pueden contar. Son 6 que están desde el versículo 9, en la segunda parte, donde empieza diciendo santificado sea tu nombre, hasta no nos metas en tentación. Son 6. Pero no olviden que aunque la oración tiene distintas peticiones, todas ellas forman parte de una sola oración. Entonces no deberíamos de tratar esas peticiones como si fueran cosas distintas, más bien deberíamos de tratarlas como unidas, como partes de un todo, como partes de un rompecabezas, porque están unidas y son complementarias, porque todas forman parte de una sola oración. Ahora, también es importante ver cuándo aparece la petición de no nos metas en tentación. Mira, lee conmigo el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego dice, y no nos metas en tentación. En el versículo 12, si algo tú puedes aprender rápido del versículo 12, es que si alguna persona orara así, perdónanos nuestras deudas, esa persona entiende que es una persona malvada, que es un pecador, que ha fallado a Dios. Él está pidiendo perdón. ¿Por qué pide perdón? Porque falló, porque entiende que hizo algo malo. Pero también, si tú pudieras aprender algo del versículo 13 rápido, es que somos pecadores en peligro de ser pecadores todavía más grandes. Esa persona ya falló, y esa persona la que dijo, Padre, perdónanos, ya falló, y tal vez obtuvo perdón. Yo creo que sí lo obtuvo, si es que alguien orara así. Pero al mismo tiempo dice, no nos metas en tentación, porque yo sé cómo soy. Yo sé las cosas que hago, yo sé las cosas que digo, y yo sé cómo fallo. Ahora, sí quiero que veamos de lleno el versículo 13, ¿sale? Mira, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí hay muchas cosas que yo estuve pensando esta semana, pero solamente quiero compartirte algunas, y yo creo que aunque son algunas, esta petición también es muy profunda. Lo primero que yo quisiera animarte a pensar es, ¿por qué alguien oraría así? ¿Por qué alguien oraría, Padre, no nos metas en tentación, líbranos del mal? ¿Saben? Yo creo que hay una razón. Porque ellos saben, ellos entienden, ellos conocen cuán malvado es el pecado. Cuán malvado es el pecado.
Antes el pecado era una palabra fuerte. Las personas entendían bien eso. Antes hablar de pecado era una cosa seria. Las personas entendían muy bien los efectos destructores del pecado. Las personas entendían muy bien cuán terrible eran esas cosas. Y saben que hoy la ignorancia sobre el pecado es tan grande sobre nosotros que no nada más no usamos esa palabra. También a veces nosotros toleramos el pecado, a veces lo aceptamos y en nuestro país incluso se crean leyes para protegerlo. El pecado no es tan entendido ni tampoco tan temido como lo solía ser. Ahora, yo no quiero decirles exactamente qué es el pecado y hacer una lista así súper detallada, pero sí quiero que entiendas lo que el pecado hace. La persona que está orando aquí dice: Padre, no nos metas en tentación, líbranos del mal. No quiere pecar. Y es que él sabe por qué, porque el pecado es terrible. Quiero darte más o menos una idea de lo que el pecado es, ¿sale? Imagínate que tú vas al doctor y te dicen que tienes cáncer. ¿Cómo te sentirías? Puede ser que te sintieras muy triste, muy desesperanzado. Tal vez sería algo que tú quisieras quitarte rápido. Y es que el cáncer es una enfermedad bien terrible. Tiene el potencial de echar a perder todo en tu cuerpo. Se esparce rápido, crece y se expande, invade todo lo que puede, corrompe todo lo que puede. Y si no lo tratas rápido, va a llevarte a la muerte. El pecado es parecido, pero peor. Porque el pecado no nada más toca todo de ti, también lo corrompe y lo destruye todas las áreas de tu vida. Tu mente, tu matrimonio, la forma en la que te relacionas con las personas, con tus hijos, tu trabajo, la manera en la que piensas, la manera en la que actúas. Y aparte, también se esparce pronto. Y cuando cuando tú reaccionas, fíjense cómo lo hacemos nosotros, cuando nosotros reaccionamos pecaminosamente con las personas que están cerca de nosotros, ¿qué sucede? Las personas también tienden a reaccionar igual, ¿verdad? El pecado se esparce rápido, se esparce muy rápido. El pecado, yo no quiero que lo vean desde una manera simplista, diciendo que el pecado nada más son acciones malas o pensamientos malos. El pecado es una cosa en nuestro corazón, es como una fuerza en nuestro corazón que está entrelazada con lo que nosotros somos normalmente. De hecho, cuando la Biblia habla de pecado, muchas veces habla de nuestra naturaleza pecaminosa, de que somos tendientes a pecar, muy tendientes a pecar. De hecho, un señor que se llama Jerry Bridges, en un libro que se llama Pecados Respetables, el cual les recomiendo si lo quieren leer, dice que el pecado es más que solamente acciones moralmente incorrectas. Es una fuerza que se anida en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Eso es lo que él dice. Nuestras acciones pecaminosas son la expresión del pecado que ya está en nosotros. O sea, tú podrías pensar que tú reaccionas mal porque los demás te molestan. Pero no es cierto, eso es lo que tú tienes adentro. Lo aprendimos cuando estudiamos Marcos 7. Las guerras, los pleitos, todas las cosas pecaminosas que nosotros podemos hacer no son porque otras personas nos influyeron para hacerlo, sino es porque está en nuestro corazón. Nosotros hacemos lo que ya está ahí. En estos días hablaba con Job y le decía que si tú tienes un árbol de duraznos o si siembras una semillita de duraznos, te va a dar un árbol de duraznos, ¿cierto? Y me decía, y le digo, ¿y no te da peras? Y me decía, no. Le digo, ¿por qué no? Decía, porque la semilla es el durazno. Digo, correcto, ¿verdad? Eso es la naturaleza del durazno. Y me decía, ajá. Y estábamos hablando de eso porque él me decía, papá, es que a veces intento obedecer, pero no puedo. Porque nuestra naturaleza, lo común, tiende a ser así, pecaminosa. La manera en la que tú respondes cuando una persona asesina a otra, las mentiras, nuestro egoísmo, la lujuria que guardamos en el corazón,
Incluso el holocausto, nosotros podríamos decir que simplemente son expresiones de lo que ya tenemos adentro. Así somos todos. Son expresiones de algo que está arraigado en nosotros tan fuertemente que les decía, la palabra de Dios lo llama nuestra naturaleza pecaminosa. Y fíjense que incluso cosas bien sencillas y cosas bien inocentes pueden convertirse en una tentación de pecar para nosotros. Por ejemplo, la comida. A veces hay personas que se molestan porque su comida no está de tal manera. O ser desordenado al comer mucho. Nuestro vestido. Una cosa tan necesaria y tan simple como vestirse puede ser una expresión de orgullo también. Y de materialismo. Y de codicia en nuestros corazones. Nuestras comodidades también. Incluso nuestros seres amados. Nuestros hijos pueden llegarse a convertirse en un ídolo que tenemos así. Ay, mis hijos, que no les pase nada o que sean de cierta manera. Incluso nuestros esposos. Cosas que son tan buenas, el pecado las corrompe fácil. Así que una persona que entiende la gravedad del pecado y de su poder, una persona que sabe lo que es el pecado, anda como una persona que camina en Juárez a las 11 de la noche por el centro, viendo por todos lados, cuidándose, que nadie se le acerque. Es más, cuando tú ves que alguien viene del mismo lado de la banqueta que tú, te pasas para el otro lado. Eso es lo que hace una persona con el pecado cuando entiende lo que el pecado es. He sabido de personas que por no rechazar su pecado, por no eliminarlo, su matrimonio termina, su ministerio en la iglesia termina, sus relaciones con sus hijos se rompen. Cuando una persona entiende lo que el pecado hace, les digo, como a las 11 de la noche por el centro, buscando que el pecado no se acerque. Por eso dice, Padre, no nos metas en tentación, por favor. O sea, yo no quiero estar en una situación donde mi pecado me gane. No me metas ahí y líbrame del mal, por favor. Porque yo no quiero estar ahí metido. Yo no quiero estar ahí metido. Entonces, una persona que ora así, es una persona que entiende lo que el pecado hace. Y la verdad es que nosotros no entendemos lo que el pecado hace, porque nosotros no conocemos a Dios, no sabemos qué tan santo es Él. No hemos comprendido que Él odia el pecado y que Él castiga el pecado y que Él es vengador del pecado y que su palabra dice que Él odia a los pecadores, que Él odia a los impíos todos los días. Su ira está sobre ellos todos los días. A veces el pecado dices, no seas payaso, ¿cómo va a ser? Bueno, es que tú vivas mejor o que tú vivas moralmente mejor que lo que tu cultura pecadora vive, pues no significa que estés bien, ni tampoco significa que estés viviendo según lo que Dios pide de ti. Hay una segunda razón por la que yo creo que una persona puede orar así, porque sabe cómo es. Una persona que dice, Padre, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es porque sabe cómo es. No va a escatimar en precauciones para cuidarse, ni tampoco para alejarse del pecado, porque entiende que su fuerza de voluntad, sus ánimos de cambiar, nuestras rutinas de hacer hábitos nuevos, nuestros propósitos de año nuevo y todo eso, los rompemos bien fácil, facilicísimo. Una persona que ora así entiende que él no es tan fuerte como piensa. De hecho, es más débil de lo que le gustaría admitir. Todas esas cosas terminan siendo de muy poco valor, porque las hemos visto fallar una tras otra vez, con cosas tan simples como ordenar la manera en la que nosotros comemos. Decimos, ya vamos a comer más sano y nomás no se puede. Fallamos miserablemente muchas veces. Y ya lo dijo el Señor, la mejor manera de velar, la mejor manera de cuidar por ti mismo es orando. Él dijo en Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. Así que esta oración de no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
nace de una persona que sabe hasta dónde llegan sus fuerzas y lo que puede hacer. Es como si dijera: Padre, no me permitas que yo esté en una situación en la que yo peque. ¿Saben qué? Dios nos ha enseñado lo que debemos de hacer. Y Él nos da una instrucción muy simple en 1 Timoteo 4:16. Si ustedes lo quieren buscar, búsquenlo. Si no, anótenlo y luego subrayenlo en sus Biblias. Pero en 1 Timoteo 4:16 el Señor dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Y saben qué? A veces ponemos mucha atención en cómo las personas son, en lo que las personas hacen, en sus errores, pero pocas veces examinamos lo que yo hago y por qué digo lo que digo y por qué reaccioné como reaccioné. El Señor dice: ten cuidado de ti mismo. Los que de verdad han sido enseñados por Dios buscan como regla general no ponerse en una situación que los lleve a pecar. ¿Se acuerdan que les platiqué de esta historia del señor que tomaba mucho? Y que le decía al pastor: pastor, no puedo dejar de tomar. Y el pastor lo andaba viendo una vez: pues vamos a ver qué haces. Y lo que pasaba era que él siempre ponía su caballo enfrente de la cantina. Entonces él decía: pues no puedo dejar de tomar. Bueno, pues no te metas ahí. No te metas ahí. Eso es lo que hace una persona que es cristiana, se cuida a sí misma. ¿Saben qué? Yo también pienso que es como un soldado que ya fue a la guerra. Mira, yo creo que si un soldado tiene la necesidad de volver a ir a la guerra para defender a su familia, lo va a hacer. Y va a pelear hasta que se mate, o lo maten, o se muera, o lo que sea. Pero va a pelear con todo para defender a su familia. Sí tiene que volver a ir. Pero alguien que ha estado en la guerra no quiere volver a estar ahí. Si tiene que, va a ir, pero no lo va a estar buscando. A veces no entendemos bien por qué eludir el pecado, simplemente porque nosotros no nos hemos visto en una situación donde luchemos con nuestro pecado a un grado que nos resulte difícil, incómodo y duro. Algunas personas que dicen ser cristianas viven su vida como cualquier otra, nada más con la diferencia de que vienen al templo el domingo. No luchan con su pecado, no buscan por obedecer, no luchan por obedecer a Dios. O sea, viven como todos. Ven lo mismo, hacen lo mismo, hablan igual. La única diferencia es que vienen al templo los domingos. Y por eso no hay tantas tentaciones, no hay tanto pecado con el cual luchar, porque tú vives en paz con tu pecado. O él vive en paz con su pecado. Ninguna persona que de verdad haya luchado con su pecado va a querer meterse ahí. Ninguna, jamás. ¿Y saben por qué? Porque al recordar nuestras fallas, nuestras promesas incumplidas, nuestras resoluciones fallidas, yo creo que lo primero que va a salir de nosotros es decir: Señor, yo no puedo, ¿sabes qué? Mejor no me metas ahí, líbrame del mal, yo prefiero estar en paz. Y una tercera razón por la que las personas oran así es porque ellos atesoran la gracia que se les dio, atesoran el perdón que se les dio. Imagínate que una persona está orando el Padre Nuestro y ora el versículo 12: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Él pide perdón a Dios y supongamos que Dios le otorga ese perdón. ¿Te das cuenta cuál es la oración que sigue? Y no nos metas en tentación. Algunas personas piensan que cuando Dios nos perdona nuestros pecados, eso ya es permiso para que peques. Dicen: no, pues así que chiste, si Dios ya te perdonó todos tus pecados, pues ya dale como quieras, pues ya te los perdonó. Y las personas piensan así, pero esa es una manera ignorante de pensar. No funciona así. Cualquiera que piense así no tiene idea de lo que el perdón de Dios es. Y es que saben que una persona que ha sido perdonada, una persona que ha sido limpiada, una persona que sabe de dónde lo sacó Dios y las cosas que él hizo y lo que Dios le perdonó, va a decir: Señor, yo ya no me quiero volver a enmugrar con eso. Ya no quiero volver a hacerlo. Ya no quiero vivir como antes vivía. Ya no quiero estar esclavizado a lo que antes era. Entonces,
por favor, no me metas en tentación, líbrame del mal, porque no deseo volver a estar en la misma condición en la que ya estaba. ¿Por qué yo tendría que abrazar o que permitir en mi vida lo que colgó a mi Señor en la cruz? Si yo soy cristiano y si yo amo a Jesús y si yo soy suyo y Él es mío, entonces, ¿por qué permitir en mi vida lo que lo colgó? No tiene mucho sentido. Es una tontería pensar así. Cuando un cristiano se ve rodeado de su pecado, cuando se ve que está ahí, su pecado lo está molesta y está siendo constantemente tentado, cuando él siente que siquiera la tentación se asoma un poquito, él corre a refugiarse con Dios y a protegerse de caer y a buscar que sea librado del mal, porque la verdad, nosotros no podemos hacerlo solos. ¿Te das cuenta cómo es la oración? Dice, no nos metas en tentación más, líbrame. No dice, porque me voy a librar, sino que líbrame, líbrame. Yo no podría. Si alguien ha luchado con su pecado, se ha dado cuenta de que la verdad somos bien impotentes. Lo intentamos y no podemos. Queremos dejar de hacer ciertas cosas y no nos sale. Por tanto, lo que hace el cristiano es decir, Señor, pues tú eres la fuerza que puede librarme, tú eres la única fuerza a la que yo puedo recurrir, tú eres el único refugio al que yo puedo ir. Por favor, líbrame del mal, porque no quiero ser aprisionado otra vez en esa caja que me tenía ahí encerrado. Yo no quiero estar en la jaula de mi pecado otra vez. Yo no quiero estar lejos de ti. Ya me perdonaste, no quiero estar donde estaba. Entonces, ahí están. Esas 3 cosas yo creo que motivan a una persona a orar así. Una, que nosotros sabemos lo que el pecado es. Otra, nosotros sabemos lo que yo soy. Y otra, que como Dios me ha perdonado, yo no quiero estar lejos de Él otra vez. Eso es. Una cuarta cosa que yo quiero que veamos de esta petición es lo siguiente, que es una declaración de confianza en Dios. ¿Ves? Dice, no nos metas en tentación, sino líbrame del mal. Yo no puedo, tú sí puedes. Entonces yo confío en que tú lo hagas, por favor, hazlo por mí. Ahora, quiero que notes esto. La oración no dice que Dios te va a librar de todas tus aflicciones y de todas tus tentaciones. ¿Verdad que no? Dios no promete eso ahí. Esta pequeña oración, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, un pastor que se llamaba Charles Spurgeon la parafraseó así. Él dijo, oh Dios, líbrame de las pruebas y sufrimientos que me puedan conducir a pecar. Líbrame de pruebas demasiado grandes para que yo no sucumba si vencen mi paciencia, mi fe o mi firmeza. Entonces Spurgeon dice, si esto va a vencer mi fe, si yo no soy tan firme, entonces Dios, no me metas ahí. Pero las personas que desconocen la Biblia al leer esto también dicen, ¿ya ves? Entonces la Biblia se contradice porque ¿cómo es que Dios mete en tentación a las personas? ¿Qué no se supone que Él es santo? ¿Ves? Aquí como que no funciona. Bueno, dicen eso creo yo más por ignorancia que por razón. La carta de Santiago en el capítulo 1, en el versículo 3 al 5, dice que Dios no tienta a nadie. Es más, déjenme se los leo. Santiago 1, del 3 al 5, dice lo siguiente. Ya casi llego. Santiago 1, del 3 al 5 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe... déjenme leerles el 2. Hermanos, tengan sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Perdónenme, me equivoqué. Es del 13 al 15, me comí un 1. Se los leo nuevamente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio corazón, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia produce
el pecado, y el pecado consumado da luz la muerte. Entonces Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado, Él no tienta a nadie. Entonces, ¿por qué la oración dice, no nos metas en tentación? Bueno, lo que pasa es que Santiago 1, del 2 al 3, nos dice que Dios usa las pruebas para nuestro bien. Y ahora sí, esa es la parte que quería leerles hace ratito. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Algo que tal vez puede ayudarles a entender esto es que en el griego pruebas y tentación es la misma palabra. O sea, las pruebas a veces pueden ser tentaciones y las tentaciones a veces pueden ser pruebas. Por eso el escritor de Santiago escribe con la misma palabra. Y es que saben que aunque Dios no aunque Dios no tienta a nadie, Él sí usa las tentaciones para probarnos a nosotros. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 1, si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesús fue bautizado, después fue al desierto para ser tentado. Y miren lo que dice literal, Mateo 4:1, está ahí atrásito de donde estábamos, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu con E mayúscula, este es el Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo. ¿Te fijas? No dice que el Espíritu lo tentó, dice que él fue llevado por el Espíritu, ¿para qué? Para ser tentado, ¿verdad que sí? Y si ustedes leen la historia de un señor que se llama Job, que está ahí más o menos a la mitad de la Biblia dice que Dios permitió que él fuera probado, se le murieron sus hijos, perdió todo en su casa, todos sus animales, todos sus criados, su esposa le andaba dando ahí problemas. O sea, la vida de Job se acabó de pasar de ser el hombre más grande del Oriente a ser el hombre más miserable en menos de 30 segundos, que es lo que tardas en leer eso. Perdió todo y todos sus hijos se murieron, eran 10. Y cuando nosotros leemos Job 1 y 2, nos damos cuenta que fue Dios mismo el que permitió la prueba en la vida de Job. Satanás fue y le dijo, claro, Job te honra, Job te ama porque le das todo. Quítaselo y vas a ver cómo te maldice en tu cara. Dios permite eso, permite la prueba que va a traer una tentación, ¿verdad? La tentación de maldecir a Dios. Entonces, aunque Dios no tienta a nadie, Dios sí permite muchas veces que seamos tentados para nuestro bien. Y tú vas a decir, a ver, tiempo, ¿cómo que para nuestro bien? Es que sí hay cosas que salen buenas cuando nosotros somos tentados. Así que la primera es esta. Mira, ¿por qué Dios dejaría que nosotros fuéramos tentados? Porque nosotros aprendemos a confiar en Dios por su carácter. Aprendemos a confiar en Dios. Es una cosa muy, no quiero usar la palabra tonta, pero es una idea muy errada creer en nosotros mismos. Hace ratito hablamos de cómo fallamos cuando de verdad le intentamos hacer. La verdad es que nuestras fuerzas, nuestro intelecto, las cosas que nosotros hacemos, son bien limitadas, súper limitadas. A veces no sabemos cómo manejar ciertas cosas del trabajo, a veces no sabemos cómo lidiar con nuestros niños, a veces no podemos ni llegar temprano a trabajar. Entonces somos bastante limitados. Pero cuando nosotros somos tentados y probados, nosotros aprendemos a confiar en Dios. Quiero compartirte una historia, no te la voy a explicar mucho, nada más quiero compartirte una historia que está en el segundo libro de Crónicas, en el versículo 20. Porque esta historia nos enseña que cuando nosotros somos muy probados, somos llevados a confiar en Dios. Esta es la historia de un rey que se llamaba Josafat. Y de repente al rey Josafat se le juntan dos naciones, los moabitas y los amonitas, y vinieron contra Josafat.
Y juntaron sus ejércitos y todo, ya iban a atacarlo. Y entonces, dice el capítulo, que Josafat tuvo mucho miedo. Uh-huh. Si tú sabes algo de Israel, sabes que ellos no son un pueblo guerrero. Ellos son pastores y agricultores. Ajá. Entonces, cuando llegan dos naciones a hacerte guerra, pues Josafat tuvo temor. Y dice que la Biblia que Josafat fue a humillarse a consultar a Jehová. Y escucha lo que Josafat dijo. Jehová, esta es la oración de Josafat, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos que tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo y se la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás, y tú nos salvarás. Y escucha lo que dice el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza tan grande como la multitud que viene contra nosotros. Y escucha esto. No sabemos qué hacer, pero volvemos nuestros ojos hacia ti. No sé qué hacer. No sé. Pero tú eres este Dios que es todopoderoso y que hizo todas estas cosas maravillosas. Y porque yo entiendo quién eres tú, yo volteo a verte para que me digas qué hago. No sé. Tú dime. ¿Qué hago? Cuando nosotros estamos en situaciones donde decimos, Dios, yo no sé qué hacer, podemos confiar en que Dios en su sabiduría y en su bondad nos dirá lo que es correcto y justo. Al final, Dios responde a Josafat y le dice, no tengas miedo, ustedes verán la salvación del Señor. Entonces, las pruebas nos ayudan a confiar. Las pruebas también nos recuerdan que este mundo no es nuestro hogar. Sabemos que vamos a morir, ¿cierto? Todos vamos a morir en algún punto, unos antes que otros. Pero cuando hay cosas difíciles en nuestra vida, por lo menos para mí, siempre viene a mi corazón ese versículo de Apocalipsis 2:4 donde dice que en el reino de Dios ya no va a haber tristeza, ni dolor, ni clamor. Esta semana me enteré de que uno de mis alumnitos, un niño de 10 años, tiene cáncer, que está en terapia intensiva y todo eso. ¿Y qué haces ahí? Más que decir, ya Señor, o sea, ya. Vemos nuestra ciudad que está patas para arriba y ¿qué hacemos? Sino anhelar el lugar donde ya no va a haber injusticia, ni dolor, ni clamor. Y una última cosa que hace por nosotros la prueba es que a nosotros nos lleva a orar también y a humillarnos. Ahora, una última cosa que quiero decirte acerca de las pruebas que Dios permite es que siempre que Dios permite una prueba, siempre da la salida. Quiero leerte lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, en el versículo 13. Primera a los Corintios 10:13. Escucha con atención. Dice así. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Ok? O sea, si tú dices, híjole, es que esta tentación es súper fuerte en mi vida. Claro, eres humano. Ha habido personas que batallan con desear a otra persona que no es su esposo. Ha habido otras personas que han batallado con la ansiedad. Ha habido otras personas que han batallado con el alcoholismo. Con todo. Entonces, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero escucha esto. Pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados
más de lo que puedan resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Cada vez que Dios permita algo para ti, Él te va a dar la manera de salir. Para que puedas soportar. Y quiero leerte un último versículo que está en Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 10. Isaías 41:10 dice así. Ya llegué. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. O sea, no nada más que te anda ahí latigando para que lo hagas. No. Yo soy el Dios que te da fuerzas. No temas, yo estoy contigo. Yo te voy a dar fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Yo voy a estar contigo, yo voy a ayudarte, yo voy a sostenerte, yo voy a darte fuerzas. Entonces, cuando Dios permita alguna situación compleja para ti, entonces tú puedes confiar en que Él es bueno y en que Él te va a dar lo que necesitas, y en que, como dice Romanos 8:28, todas las cosas van a ayudar para bien. Te daba 2 ejemplos en el que las pruebas producen bien en nosotros. Nos ayudan a confiar en Dios y nos ayudan a entender que este mundo no es nuestra casa. Nos vamos a morir algún día. Y si somos cristianos, vamos a estar con Él para siempre. Para terminar nuestro estudio de hoy, voy a leer el versículo 14 de Mateo, del versículo 13 de Mateo, para terminar. Ahora sí, ya terminé con lo de no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yo sé que fue mucho, pero yo quiero animarte a ver esto. Que la palabra de Dios es súper profunda. Y que mientras más tú la analices y más la medites, más va a ser el provecho que tú vas a sacar de eso. O sea, la Biblia no va a llegar y por el airecito de la Rosa de Guadalupe mágicamente te vas a sentir bien. Esto requiere de trabajo, de minar la palabra de Dios, de escarbarle y mientras más profundo vayas, más va a ser el beneficio que obtengas. Ahora sí, la segunda parte del versículo 13. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y ahí se acaba la oración. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y se hace como un circulito. ¿Se acuerdan dónde empezamos? Padre nuestro que estás en el cielo. La oración empieza con Dios y luego empieza diciendo: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad. Y llega hasta nuestro punto donde decimos: Señor, no nos metas en tentación, y termina otra vez con Dios y se cierra el circulito. Terminamos donde empezamos. Pero estas 3 cosas nos recuerdan puntos que son bien importantes que no olvidemos. El primero es: tuyo es el reino. Nos recuerda que Dios es soberano. Él controla todo. Él es el rey. Él es el que tiene todo bajo su control. Incluso nuestro dolor está medido por una sabiduría que nunca se equivoca. ¿Hubo cosas en tu vida que te saltaron de repente? A Dios no le saltaron de repente. Él ya las sabía. Tal vez Él las dispuso para ti. Y tú podrías decir: pero ¿cómo Dios va a usar esto para mi bien? ¿Cómo es que Dios hace esto? ¿Cómo es que Dios lo controla? No lo sé. Él es súper sabio, Él escapa a mi comprensión. Toma por ejemplo que en el pecado de David, cuando se robó a la esposa de Urías, a Betsabé, y lo mató a él para quedarse con ella, de David y Betsabé nació Salomón. Y si tú sigues la descendencia, de ahí sale el Señor Jesús. Dios puede usar incluso el pecado de nuestras vidas para su gloria y para nuestro bien. ¿Cómo? No sé. No estoy diciendo que el pecado es bueno, no estoy diciendo que... Lo que estoy diciendo es que todas las cosas, por más improvistas que sean, por más horribles que digas: ay, esto cómo está mal, están bajo el control de Dios. Suyo es el reino. ¿Sale? Segunda, suyo también es el poder.
Él puede hacerlo todo. Nosotros no confiamos en, no sé, en Andrés Manuel que va a transformar el país. No, nosotros no confiamos en ese tipo de cosas. Nosotros confiamos en Dios. Y Dios puede hacer todas las cosas. Uh-huh. ¿Hay algo que tú no hayas podido hacer todavía? Y que le puedes decir a Dios, Dios, haz esto por mí. Bueno, suyo es el poder. Y también la gloria. Él es majestuoso y sus obras son magníficas. Todo lo que hace está resguardado por su santidad perfecta. Y qué bueno, ¿no? Que todo lo que Dios hace está dentro de su santidad. Él disciplina con santidad, Él nos ayuda, Él nos ama con su santidad también. Dios nunca hace nada malo. Dios nunca hace algo indebido. Él nunca es egoísta. Y eso hace que todas sus obras sean magníficas, porque sabemos que es lo bueno, bueno de verdad. Y termina nuestra sección con el versículo 14 y 15, recordándonos que si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, nos perdonará también a nosotros nuestro Padre Celestial, pero si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará las nuestras. Y ya estudiamos eso la semana pasada, ¿cierto? Este simplemente es un recordatorio de que si Dios te ha perdonado, si Dios ha sido misericordioso contigo, pues entonces sé misericordioso con los demás también. Esa es la gracia que se te dio a ti, específicamente en la cruz. Si tú eres cristiano y Dios te ha perdonado tus deudas, pues perdona a los demás. Porque Dios no ve con agrado a las personas a las que se les ha dado mucha misericordia y son duros y ásperos con otros. Ahora sí, la conclusión. Tan. Yo quiero animarte a que ores. Ora hasta que ores. Hasta que de verdad estés orando, hasta que de verdad estés siendo sincero. Ora. Es de mucho provecho para tu alma. Si tú alguna vez has orado a Dios estando cansado, estresado, ansioso, y en tu experiencia has orado a Dios, tú sabes lo que pasa cuando terminas de orar, ¿cierto? Tal vez no cambia nada, pero tú te sientes súper en paz y te sientes mejor de decir, ok, Dios tiene esto en sus manos, Él lo controla, yo confío en Él. Y no es como que ya me olvidé de eso, pero sí como que mi corazón ya está en un lugar diferente. Ya no estoy yo ansioso queriendo controlar todo, ya estoy yo seguro confiando en mi Padre Celestial. Ora hasta que ores. El Señor Jesús tomó tiempo para enseñarnos cómo orar. Número 2. ¿En qué parte de tu vida necesitas orar el Padre Nuestro? Señor, ¿en qué parte de mi vida no estoy santificando tu nombre? Santifícalo ahí. Señor, ¿cómo estoy trabajando yo para tu reino? Ayúdame a ser un instrumento para que tu reino venga. Señor, yo quiero que tu voluntad se haga como en el cielo se hace aquí en la tierra. Ayúdame a hacerlo yo primero. ¿No crees que tu familia, la relación con tus amigos, con tus vecinos, sería bien diferente si todos hicieran la voluntad de Dios y todo lo que Dios les pide? ¿No crees que sería mucho mejor? ¿No crees que tú serías más feliz? ¿Cómo podría hacerlo, Señor? Señor, suple mis necesidades. Me quedé la semana pasada con esa oración de Proverbios que dice, Señor, no me des mucho, porque si no me voy a olvidar de ti, voy a decir, ¿quién es Dios? Yo lo hice solo con mi propio esfuerzo. Pero tampoco me des muy poquito, porque puede que por la pobreza yo robe y deshonre tu nombre. Dame lo que necesito para el día. Señor, suple mis necesidades. No me dejes ser ansioso de esos horribles, ni tampoco un despreocupado, malvado, pero dame lo que necesito. Esa otra oración de
Perdona, Señor, nuestras ofensas. ¿Saben que yo siento que esa es la oración que mejor me queda a mí? Una oración que puedo decir todos los días, sinceramente: Señor, perdona. Para los pecadores, esa oración perdona es la que mejor nos queda. No hay otra mejor. Y esta última: Señor, no nos metas en tentación, no me metas ahí. Porque yo sé cómo soy, porque yo sé cómo es el pecado, mira, mejor no me metas ahí. Y si me metes, enséñame a confiar en ti y hacer lo que es correcto. ¿En qué parte de tu vida necesitas orar el Padre Nuestro? Piénsalo. Ora. Les decía la semana pasada, no me interesa si no pueden decir todo lo que yo les dije, pero si ahorita llegando a su casa ustedes son más motivados a orar y decir: Señor, sí es cierto, yo necesito hacer esto, y oras, yo con eso ya me doy por bien servido. Número 3, lucha por ser sincero. La oración del Señor es la más excelente de todas. Escuché eso, ¿saben de quién? De un católico la semana pasada. Decía, como la oración del Señor es la más excelente de todas, por eso la repetimos así, tal cual. Y ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo, la oración del Señor es la más excelente de todas. Pero ¿de qué sirve repetirla sin corazón? ¿De qué te va a servir ir a mentirle a Dios en su cara y decirle cosas que no sientes y no quieres? Lucha por ser sincero. Número 4, toma un lugar y un tiempo para orar. Lucha por eso. Porque sabes que si tú oras cuando tengas tiempo, nunca vas a tener tiempo. Esto es algo por lo que se lucha y es algo que nuestro corazón no ama. Pero este es el privilegio de entrar a la presencia del Rey, que nosotros hemos obtenido, no porque somos genialísimas personas y los más guapos del mundo. Este es el beneficio que nosotros hemos obtenido por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. La palabra de Dios dice que cuando Jesús murió, el velo que separaba el lugar santísimo, que representa la presencia de Dios en el templo, fue rasgado para que todos pudieran entrar. Jesús compró con su sangre el privilegio para ti de poder ir delante de Dios y con confianza decirle: Padre,